Capítulo 10. La familia Calzada era propietaria de una pequeña empresa de extintores llamada FM y Asociados, ubicada en la calle Barcelona de la Colonia Juárez, no muy lejos del departamento de Constanzo, en la calle Pomona. Las ventas de extintores no eran muchas, pero el negocio iba muy bien. La empresa FM y Asociados era una fachada para almacenar cocaína en sus instalaciones, un punto medio en su traslado desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Los agentes de la DEA lo conocen como el trampolín, por el salto de las drogas desde Colombia a México y después rebotan hasta Los Ángeles, Houston, Tucson, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Los Calzada no eran los dueños de la droga que transportaban, solo proporcionaban el servicio de transporte para el polvo blanco. México no es propiamente productor de cocaína. Esta se obtiene en Perú y Bolivia y es procesada en laboratorios de Colombia. Sin embargo, los traficantes mexicanos encontraron lucrativo el negocio de la cocaína a principios de los años 80. Llegaron a un acuerdo con los carteles de Medellín y Cali, ofreciéndoles las rutas establecidas del tráfico de marihuana con mulas humanas y funcionarios corruptos para mover las cargas de cocaína hacia los Estados Unidos. Esto resultó una alternativa para la clásica ruta de Colombia a Florida, que desde principios de los años 80 constantemente era atacada por la policía. Para los mexicanos fue un gran negocio. 1 kilo de cocaína vale 100 veces más que uno de marihuana y los colombianos les pagaban muy buenos porcentajes. La Ciudad de México no es un punto que muchos traficantes elijan para hacer parada de la mercancía. Prefieren zonas más periféricas o las costas. Guadalajara llegó a convertirse en los 80s en el punto de partida para el trampolín. Pero la capital de México es un puerto útil para envíos más pequeños de cocaína enviados por ferrocarril o en el equipaje llevado en aviones comerciales. Además, concentra una población de ricos cosmopolitas y extranjeros, que es un excelente mercado para la venta de la droga en las calles. Así fue como los Calzada se enriquecieron, trayendo la carga de varios kilos de droga y luego ocultando el polvo blanco dentro de extintores, lo que era una perfecta fachada para su envío a Estados Unidos. No eran las grandes ligas, pero estaba bien para los propósitos de Constanzo. A través de su trabajo como policía, Salvador Vidal había conocido al líder de la familia y copropietario de la empresa FM y Asociados, Guillermo Calzada Sánchez. Salvador lo presentó con Constanzo en septiembre de 1986. Guillermo Calzada era un hombre duro y despiadado en los negocios, como tenía que serlo con los violentos traficantes colombianos. No tenía estudios, pero tenía una inteligencia nata y tuvo éxito en los negocios. Era un hombre supersticioso y desconfiado, con un instinto de supervivencia que lo había salvado de 2 intentos de asesinato. Sin embargo, Constanzo se abrió camino entre la buena voluntad de Calzada, como lo había hecho antes con muchos otros, y encontró el papel perfecto para desempeñar y ganarse su confianza. Sabía que su técnica de intimidar a través de maldiciones y oscuras invocaciones no funcionaría con Calzada. Él no iba a competir por complacerlo como lo hacían otros adeptos como Omar y Martín. Así que tomó una actitud de temeroso respeto ante Calzada, diciéndole mientras le hacía una lectura de conchas por primera vez que era un hombre rico y poderoso y que lo ayudaría a tener más riqueza y poder. El día anterior, Constanzo había sido informado por Salvador de todos los éxitos y problemas de Calzada después de investigar a fondo. Así que con un monólogo bien ensayado, le fue enlistando a todos sus enemigos y rivales en el narcotráfico, incluyendo a aquellos que intentaron asesinarlo, prometiéndole protección mágica y venganza contra sus enemigos. Calzada no pudo evitar quedar impresionado. Una vez más, Constanzo parecía saber cosas que nadie podía haber sabido, así que le creyó. Pronto Constanzo comenzó a recibir grandes honorarios por sus trabajos de limpias y protección para la familia Calzada. Con sus lecturas de conchas, Constanzo le indicaba cuándo cerrar tratos, cuándo enviar la cocaína, cuándo hacer los pagos a los proveedores, incluso cuándo una carga debía detenerse, que como le informaba Salvador, la incautación era inminente. Como resultado, el negocio de Calzada realmente mejoró después de que Constanzo comenzó a trabajar su magia. Y mientras tanto, Constanzo iba aprendiendo del negocio del narcotráfico. Sin darse cuenta, Calzada le iba enseñando lo que sabía sobre el negocio de las drogas. Durante ese tiempo,
Constanzo se conformaba con los miles de dólares que le pagaba Calzada por sus trabajos, pero unos meses después comenzó a quejarse con Omar y Martín de que él merecía más. Después de todo, era su magia y sus órdenes al Enquisi los que hacían que todo funcionara para Calzada, según les dijo. Claro que sin mencionar sus contactos dentro de la Policía Federal. Les dijo que debería ser un socio completo y tener el 50% del negocio. Omar y Martín estuvieron de acuerdo. Ellos creían que era la magia de Constanzo lo que realmente importaba. Pero Calzada no estuvo de acuerdo. Cuando Constanzo se presentó un día exigiéndole la mitad de las ganancias, le dijo que no. Para él, las cosas estaban bien así. Entonces, Constanzo intentó mostrar una actitud deferente y diplomática para explicarle razonablemente su posición, hablando lentamente. Pero cuando Calzada le volvió a decir que no, Constanzo se enfureció e hizo un berrinche como cuando era niño. Le gritó que tenía que estar de acuerdo y él continuó negándose, y le gritó a Constanzo que se fuera y ya no regresara. Aturdido, guardó silencio. Se dirigió furioso hacia la puerta sin poder hacerle frente. Nadie le había hablado así, sin pagar ese atrevimiento, se dijo. Mientras se dirigía a la puerta, el guardaespaldas de Calzada, apodado el Titi, se burló de él, agravando la humillación de Constanzo. En un momento habían vencido al poderoso Tata Enquisi. Había vuelto a ser un perdedor como en sus días en Miami, cuando había sido intimidado y burlado por otros niños, y corría con su madre para que luchara sus batallas con maldiciones y pollos muertos en las puertas de las casas. Era insoportable. Ninguno de sus seguidores sabía de ese pasado, por supuesto. Cuando les contaba de su juventud a Omar y Martín, reemplazó esas historias. Sus seguidores habían oído cómo había combatido a 10 matones al mismo tiempo, unos idiotas que se habían burlado de él cuando tenía 15 años. Así que los golpeó con los puños con el poder del martillo de 7 rayos. En la Ciudad de México, Constanzo se había creado la imagen de un poderoso brujo al que nadie se atrevería a intimidar. Uno de sus mayores hazañas había sido ocultar su pasado, y Calzada podía echar a perder todo, así que tenía que salvar su reputación para preservar su imagen poderosa y, a su vez, vengarse. Las lecciones de su madre resonaban en su cabeza. Los no creyentes eran animales sin valor. También estaban las enseñanzas de su padrino, que le había dicho que había poder en la sangre, sobre todo en la humana. Así que cuando salió de la oficina de Calzada, con la imagen fresca del Titi burlándose de él, ya había decidido qué hacer. No dijo ni una palabra cuando subió al coche donde Martín lo esperaba al volante. Cuando éste vio a Constanzo, supo que algo terrible había sucedido, y que todavía podía pasar algo peor. Meses antes de esa humillación, a comienzos de 1987, los seguidores de Constanzo comenzaron a notar un cambio en él, un descenso a la crueldad y a la violencia. 3 años después de su llegada a la Ciudad de México, la devoción de Adolfo comenzó a encaminarse en una obsesión de obtener más riqueza, casas, coches, ropa, joyas. Nunca era suficiente, y haría cualquier cosa para conseguir más. Siempre hablaba de lo mucho que podría cobrarle a un nuevo cliente o cómo venderle una ceremonia, como si fuera un vendedor cualquiera. Y cuando algún cliente lo rechazaba o ya no necesitaba más sus servicios, una corriente de maldiciones salían de sus labios y solía encerrar a esos ingratos clientes en su habitación de los muertos, donde los aterrorizaba y torturaba en una última ceremonia antes de dejarlos irse, mientras Omar y Martín lo presenciaban todo. Poco a poco los ayudantes de Constanzo se fueron acostumbrando a la sangre y los gritos, y fueron endureciéndose a la crueldad que infligía su padrino. Les dijo que su enganga le pedía vibraciones de miedo, pero que realmente no los lastimaba tanto. Martín les dijo a otros seguidores que si obedecías a Constanzo y pagabas sus trabajos, jamás te hacía daño. Pero una vez que renuncias a tu alma, ya no es tan fácil salirte, así que lo mejor era obedecerlo. Una mujer llamada Consuelo había ido con Constanzo para recibir una limpia, pero se fue aterrorizada cuando amenazó con tomar su vida y su alma. Mientras la mujer se iba, se podía escuchar a Constanzo riéndose con desprecio con el dinero de la mujer en la mano. Carla diría más tarde que Constanzo había cambiado. Aunque le daba miedo, no se atrevía a dejarlo. Con una singular determinación, Constanzo comenzó a acumular propiedades en toda la ciudad. Además del departamento de la calle Pomona,
pronto adquirió otro condominio, de lujo, en la calle Jalapa, que le costó $60,000, una fortuna para la época. Constanzo pagó en efectivo a un plazo de 6 meses. Luego, compró una casa de 2 pisos en Atizapán, en el Estado de México. Era una casa blanca de 5 dormitorios, rodeada de una barda alta con cámaras de seguridad y sensores de movimiento instalados para garantizar la privacidad de Constanzo. En cada una de sus nuevas propiedades, instalaba altares elaborados con santos de tamaño natural, con su respectiva habitación de los muertos y en gangas construidos con el ritual correspondiente. Francisco le ayudó a adquirir esos inmuebles, así como otros 6 o 7 departamentos en el espacio de 2 años. Era una forma de blanquear el dinero que obtenía Constanzo en el negocio de las drogas. También se compró un Mercedes 500 SI de $80,000, un auto escaso en México, además de un nuevo Thunderbird negro, otro Lincoln Town, un Crown Victoria y varios coches más. Solía regalarles autos nuevos a sus seguidores cuando se mostraba complacido con ellos, haciéndole regalos a Martín, Carla, Salvador y a otros más. Constanzo amueblaba sus casas comprando en los almacenes más caros y exclusivos de la ciudad, donde se le podía ver vestido de blanco con un séquito de seguidores, gastando al por mayor y pagando en efectivo. Se iba de compras con Omar a las tiendas de moda, y compraban decenas de camisas, pantalones y chaquetas a la vez. Los ingresos de su brujería cubrían gran parte de este estilo de vida, pero cada vez más los ingresos comenzaron a llegar por los negocios de drogas. A principios de 1987, Constanzo, Martín y Salvador fueron a Guadalajara y, haciéndose pasar por agentes de la DEA, allanaron el consultorio de un dentista que traficaba cocaína. Golpearon al dentista y le robaron toda la droga. Con el botín obtenido, Constanzo pagó su primera mensualidad del condominio de la calle Jalapa. Fue muy fácil. Había utilizado los conocimientos y los contactos aprendidos de Calzada. Luego, reclutaron a un comandante corrupto de Monterrey que tenía tratos con Calzada. Constanzo le compró cocaína y marihuana que había incautado a un precio reducido. A su vez, Salvador vendió parte de estas drogas a unos contactos que tenía el Matamoros, mientras que Constanzo contrabandeó otra parte a Miami y la vendió a unos ricos comerciantes de la comunidad gay que conocía. De esa manera ganaron casi $100,000. Cuando Constanzo vio todo ese dinero, no podía creer que venían de unos cuantos kilos. Así que decidió que era el momento de cambiar las cosas. ¿Para qué trabajar protegiendo los negocios de los narcotraficantes cuando podía proteger los propios, como les dijo a Martín y Salvador? Por eso, trató de acercarse para negociar con Calzada un trato que le parecía razonable. Era lo que pensaba mientras iba fumando en el asiento trasero de su Lincoln Town Car, mientras se alejaba de la oficina de Calzada y la humillante escena. Calzada no era nada, se dijo Constanzo. Era menos que él, como los otros traficantes que Adolfo conocía. Así se dio cuenta de que no eran sus clientes, sino sus rivales. Había sido estúpido hacerlos ricos. Deberían ser maldecidos y no ayudados. Los atacaría con magia negra y entonces él tomaría sus negocios y las riquezas que merecía. Aún mejor, podría seguir el legado de su viejo padrino haitiano y cruzar la línea de los ataques mágicos a los reales y sacrificar a sus enemigos. En su mente se dibujó la imagen del Titi sufriendo bajo su cuchillo. Su padrino le había enseñado que el sacrificio humano definitivamente traía más poder que el sacrificio de animales. El sacrificio humano era drástico y aterrador. Podía alejar a sus seguidores o terminar en la cárcel y separarse para siempre de su madre. Pero el bastardo de Calzada no le dejaba otra opción. Constanzo meditó la situación y al llegar a su casa ya había tomado una decisión. Tenía derecho a la sangre, el dinero, las drogas y el alma de Calzada. «Es hora de un nuevo ritual. ¿Me seguirás?», le dijo a Martín. Martín lo miró adivinando lo peor en su tono de voz. Vaciló un instante sintiendo el terrible paso que podía dar, pero su hábito de obediencia y de complacerlo ya estaban demasiado arraigados para permitir cualquier objeción. «Sí, padrino, te seguiré», le dijo Martín. Unos días después de su discusión, Constanzo llamó a FM y Asociados y habló por teléfono con Guillermo Arturo Calzada Sánchez. En un tono humano,
Le pidió disculpas y aceptó su equivocación al haberse comportado de esa forma. Le dijo que lo que había sucedido muy probablemente es que cayó bajo el hechizo malvado de un rival palero que le hizo perder la cordura momentáneamente, pero ya había pasado. Debido a que ese hechizo también podría afectar a Calzada y su familia, le dijo que quería realizar una ceremonia especial, una limpia para toda la familia, los empleados y su negocio. Como precaución y en señal de disculpa, quería anular mágicamente cualquier resto del malvado hechizo. Por supuesto que no cobraría nada. Sería un regalo. Calzada estuvo de acuerdo y se mostró contento de tener de vuelta a su mago negro de cabecera, sintiéndose satisfecho con la disculpa de Constanzo. Así que acordaron reunirse al día siguiente en las oficinas de Calzada. «Lleva a toda tu familia», le dijo Constanzo. La noche del jueves 30 de abril de 1987, Constanzo llegó a la cita llevando una cartera de huevos, varias figuras de santos y un par de pollos vivos. Titi, el guardaespaldas, miraba desconfiadamente a Constanzo mientras revisaba su parafernalia. No encontró nada sospechoso, así que se apartó mientras Constanzo preparaba un altar. Explicó que sería una ceremonia especial con santería, transfiriendo a los huevos las malas energías. Les dijo que todos debían participar, de lo contrario, la ceremonia no funcionaría. «Tú también», le dijo a Titi. Cuando todo estuvo listo, todos se reunieron en círculo alrededor de él. Eran un total de 7 personas. Calzada y su esposa, su madre, su criada adolescente, el Titi, el socio comercial de Calzada de nombre José de Jesús González Rolón y la secretaria de la oficina, Celia Campos de Klein. Las luces estaban apagadas y las velas encendidas, en medio de un ambiente silencioso y expectante. La mayoría de los presentes ya habían sido testigos de los estados de posesión de Constanzo y estaban ansiosos por verlo. Constanzo comenzó a cantar en su extraño dialecto africano, mientras movía rítmicamente la cabeza. Vestía completamente de blanco, como lo hacen tradicionalmente los paleros. Con su voz áspera y sensual, comenzó a invocar a los orishas para darle fuerza, apelando al poder de 7 rayos para derribar a sus enemigos. Quizás, en ese momento, el círculo de los Calzada se dieron cuenta de que era extraño que lo señalara a cada uno de ellos cuando se refería a los enemigos, pero no hubo tiempo de cuestionarlo. De repente, Constanzo sacó su cuchillo, y como si fuera una señal, en ese instante aparecieron 2 de sus fieles seguidores armados con ametralladoras. Martín tenía una expresión de incertidumbre en su rostro. No estaba seguro de lo que iba a suceder, pero pronto quedaría claro. Constanzo estaba a punto de tomar sus almas. Mientras caminaba hacia Calzada, en el rostro de Constanzo se dibujó una siniestra sonrisa. Al día siguiente, 1 de mayo de 1987, Mario Klein llamó a la policía para denunciar la desaparición de su esposa de 39 años, Celia Campos de Klein. Les dijo que había ido a una ceremonia religiosa en la oficina donde trabajaba, y le dijo que no la esperara, que llegaría tarde. Pero al levantarse por la mañana, se dio cuenta de que no había regresado a casa. Se suponía que él también tendría que haber ido a esa ceremonia de limpieza espiritual, pero tuvo que declinar porque tuvo una reunión importante de negocios. Ahora se arrepentía de no haber estado allí y proteger a su esposa. Dijo que no sabía los detalles del ritual o quién lo llevaría a cabo, pero estaba seguro de que algo iba mal. Más tarde esa mañana, enviaron a 2 policías a la calle Barcelona para investigar qué había pasado, y encontraron a una multitud de personas fuera de las oficinas. El primer indicio de que algo grave había ocurrido era el pequeño camión Volkswagen perteneciente a FM y Asociados ardiendo en llamas sobre la acera, reducido a un montón de metal ennegrecido. Los policías entraron cautelosamente a las oficinas de FM y Asociados, llamando a cualquiera que pudiera estar dentro, pero no hubo respuesta. En el interior, encontraron huevos rotos y varias estatuas de santos volcadas en el suelo. Al pie de la escalera desde la sala de estar, encontraron un charco de sangre que se extendía por la alfombra, y vieron que en la pared había agujeros de bala. Revisaron todo el lugar, pero no encontraron ningún cuerpo. Quien los había atacado se los había llevado. Los policías comenzaron a sospechar de algún tipo de asesinato ritual, pero cambiaron sus sospechas
cuando encontraron varios instrumentos más relacionados con el tráfico de drogas que con el negocio de extintores. Los investigadores encontraron una carga de cocaína y residuos de droga dentro de las oficinas, descubriendo que FM y Asociados era una empresa fachada para el tráfico de drogas. Con ese descubrimiento, se olvidaron de lo relacionado con la ceremonia del 30 de abril. Obviamente, estaban tratando con un asunto entre narcotraficantes donde hubo secuestro y probablemente asesinato. Calcularon que los atacantes se llevaron entre 100 o 200,000 dólares en efectivo y drogas. Ninguno de los vecinos sabía qué había ocurrido o quién era el responsable del secuestro, del tiroteo y menos de la quema del vehículo. Más tarde, se reportaron como desaparecidos también al Titi y a José de Jesús González Rolón, que también habían sido convocados al ritual de la limpia en las oficinas de la calle Barcelona y no volvieron a ser vistos. 7 personas habían desaparecido sin dejar rastro, a excepción de un charco de sangre y unos cuantos agujeros de bala en la pared. Los policías mexicanos concluyeron que se había tratado de un ataque entre traficantes, probablemente colombianos. Ya habían visto casos como esos. Días después, el 7 de mayo, encontraron unos cuerpos en la ribera del río Zumpango. Los cuerpos estaban desnudos con señales de putrefacción. Habían sido atados con cuerdas y amarrado a unas piedras para hundirlos en el río. Sin embargo, habían flotado a la superficie. Los cuerpos habían sido terriblemente ultrajados. Uno de ellos, de sexo masculino, tenía los dedos cortados. En la cavidad donde había estado su índice derecho, habían insertado un billete de $20. También le habían cortado las orejas y los dedos de los pies, y le habían disparado, castrado, golpeado y apuñalado. El otro cuerpo pertenecía a una mujer. Su garganta había sido cortada tan profundamente que casi le separan la cabeza. Le habían sacado el corazón, dejando una herida en el pecho, como de un antiguo sacrificio azteca. Tenía una prótesis en un oído, por lo que la policía pudo identificar que se trataba de Celia Campos de Klein, la secretaria de Calzada. El otro cuerpo fue identificado como el de Federico de la Vega Loustalot, alias el Titi. Durante la siguiente semana aparecieron otros 5 cuerpos desnudos en el río Zumpango. Todos estaban mutilados y mostraban signos de tortura. Les faltaban los dedos, el corazón y los órganos sexuales. Tenían las gargantas cortadas y los pechos abiertos. Les habían retirado parte de la columna vertebral. A 2 les faltaba el cerebro. Otro de los cuerpos fue identificado, el de Gabriela Mondragón Vargas, de 17 años, quien era la sirvienta de los Calzada. Los otros 4 estaban demasiado destrozados y en avanzado estado de descomposición. La policía asumió que se trataban de los cuerpos de Calzada, su esposa, su madre y su socio. 2 años después de lo sucedido en la calle Barcelona, los 4 seguían en calidad de desaparecidos para la policía. Los cuerpos fueron enterrados en la fosa común. Los investigadores estaban convencidos de que los homicidios estaban relacionados con asuntos de drogas, pero como rutina, interrogaron a varios brujos de la zona a ver si entre ellos había algún testigo. Pero ninguno sabía nada de los asesinatos y el nombre de Constanzo nunca apareció en la investigación. La teoría de los asesinos colombianos enojados por un mal negocio de drogas pareció lógica a los policías. Las bandas colombianas torturaban y mutilaban a sus víctimas. La policía mexicana solicitó información a agentes de la DEA en la Embajada de Estados Unidos para saber si tenían conocimiento de asesinatos similares, pero tras una larga búsqueda no hubo resultados. Sin pistas ni testigos, la policía estaba desconcertada, así que el caso quedó inactivo como cientos de otros crímenes sin resolver. El asunto se olvidó por un tiempo. El asesinato de los Calzada marcó un punto de inflexión para Constanzo. Solo se dio cuenta hasta que había derramado la sangre de la familia. En el pasado, su camino fue elegido por otras personas. Delia y su vil estilo de vida lo habían convertido en un niño paria. Su padrino lo había guiado en su entrenamiento de magia negra y lo había abusado por primera vez. Como aprendiz, tuvo pocas opciones. En su precipitada carrera hacia el éxito y la riqueza en el negocio de las drogas y la magia, un enfrentamiento con algún traficante parecía inevitable. Pero ahora era dueño de su destino y vio que podía elegir su propio camino.
podía alejarse del asesinato y tomar lo acontecido como una justa venganza, un momento en que se dejó llevar y no volvería a suceder y seguir adelante. Excepto que no era fácil. Constanzo descubrió que matar no era tan malo, y que de hecho sentía que lo excitaba, esa mezcla de miedo y poder. Se había dejado llevar por una violencia casi sexual, respirando con dificultad, viendo rojo. En realidad, no era muy distinto del robar, limpiar cuerpos del cementerio, pero sin el hedor y la suciedad, y la sangre fluía caliente y roja, llena de poder para su enganga. El asesinato se le había hecho más fácil con cada golpe de su cuchillo, con cada víctima que gritaba, y su mente recordó la vaga predicción de su padrino, que le dijo que algún día descubriría el asombroso poder del sacrificio humano. Reflexionando sobre todo esto, una noche después, mientras se encontraba seguro y cómodo en casa, decidió que no quería alejarse del asesinato. Sentía miedo e incertidumbre, miedo de ser atrapado, de recibir la venganza de otros, miedo al fracaso. Pero Constanzo no podía evitar el sentimiento de que por fin había encontrado su camino. Esperaría el momento oportuno para volver a matar. Sabía que tenía que atraer a sus seguidores lenta y cuidadosamente. Tal vez no sintieran lo mismo que él. Así que se aseguró de implicarlos a todos, haciéndolos sabedores y convirtiéndolos en cómplices, aún a los que no habían participado. Martín ya estaba comprometido. No sabía que los matarían hasta que Constanzo hundió su cuchillo en el cuerpo de Calzada. En ese momento lloró y vomitó, lo que avergonzó a Constanzo. Adolfo lo castigó, obligándolo a llevar los dedos cortados y los órganos extraídos al departamento, lo que hizo vomitando todo el camino. Todavía asustado por la violencia, Constanzo lo obligó a tener relaciones. Casi lo viola en su violento entusiasmo por lo que habían hecho. Martín solo lloró, pero no dijo nada sobre el asesinato. Cuando Omar le preguntó qué había pasado, se negó a hablar de ello. Martín se estremeció cuando al día siguiente Constanzo les contó con detalle el ritual a sus demás seguidores. Les prometió que con el tiempo todos tendrían oportunidad de sentir la sangre corriendo por sus brazos mientras se unían a él en la alegría del sacrificio humano. Ellos escucharon con incertidumbre cuando después les dijo que todo lo había visto en una visión, mientras echaba lenganga los dedos y los demás restos de la familia Calzada, donde los espíritus vivirían mágicamente en una mejor existencia a través del poder de Constanzo. Véanlo de esta manera. El sacrificio humano no es asesinato porque sus espíritus no han muerto y pueden servirnos. Tienen que matar para que sus almas ya estén completamente muertas como la mía, y así ya no sentirán miedo ni tendrán ninguna debilidad. Solo poder, les dijo a sus seguidores. Quizás muchos de sus seguidores no le creyeron entonces. Pensaron que solo estaba hablando de asesinatos. Solo a regañadientes, Martín admitió haber visto esos asesinatos, mostrándose extrañamente silencioso, salvo cuando era presionado por Constanzo. En cualquier caso, ninguno de los seguidores más cercanos de Constanzo, Jorge, Omar, Martín, Salvador, María del Rocío, Joaquín, el joyero, Damián o la bruja, se atrevieron a objetar lo que su líder les contaba sobre los asesinatos. El temor de su poder y el deseo de sus bendiciones los mantuvo leales, y el temor a su furia asesina los mantuvo en silencio.